Vamos a iniciar, ¿sí? Muy bien, entonces ayer hicimos un ejercicio que contaba números, sumaba números y promediaba, pero que no sabíamos cuántos, a diferencia de otro que habíamos hecho que sí sabíamos, y entonces fue donde tuvimos que aplicar diferente tipo de estructura repetitiva. La primera, cuando sabemos los rangos de inicio y final, aplicamos un for o para, y ayer aplicamos un mientras. Es condición al inicio, primero pregunta y luego hace. Si la condición es verdadera, ejecuta las acciones y vuelve a preguntar, se forma el ciclo y se va a salir hasta que sea falsa. Bueno, entonces ya hicimos el algoritmo en Flowgorithm, aquí lo tenemos. Claro, todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran se pueden hacer. O sea, un ciclo dentro de otro ciclo y luego adentro selectiva múltiple y adentro, o sea, sí vamos a llegar a hacer tal vez algún ejercicio que tenga varias estructuras así como que anidadas una dentro de otra, pero también eso se puede, pero no es tan recomendable. Y por eso, pues, mejor muchas veces creamos funciones para que no se vuelva tan complicado, tan así embrollado. Sí, porque entre más estructuras pongamos, pues va a ser un poco más difícil de controlar. Por ejemplo, que yo dentro de un switch, de un case, de un switch, necesite un ciclo, sí lo puedo hacer, pero si ese ciclo lo puedo hacer en una función, pues mejor lo hago en una función. Bueno, entonces vamos a pseudocodificar este. Vamos a hacerlo en PCI. Ayer lo hicimos en Flowgorithm, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer en PCI y luego lo vamos a hacer en Java. Muy bien, entonces el algoritmo se llama suma mientras. Suma mientras. Luego, declara tres variables de tipo real. Vamos a definir número. Recordemos que número aquí es reservado. Entonces, num, que no he investigado para qué es número. Se me olvida, promedio. Como real. Luego, sí, si es reservado es porque tiene alguna función dentro del lenguaje. Vamos a definir ahora la n. Recordemos que suma, número es el valor que les vamos a estar pidiendo al usuario. Lo vamos a pedir las veces que él lo considere necesario en la misma variable. El valor anterior se va a perder. Pero lo vamos a ir acumulando en la variable suma, por eso no importa que lo perdamos. Pero también lo vamos a ir contando y para eso necesitamos la n, que es un contador. Entonces vamos a definir ahora la n, que es como entero. Muy bien, vamos a inicializar nuestro contador, nuestro acumulador. La suma va a empezar en 0. Me siguen enviando algoritmos en PCInt que usan el igual en lugar de la asignación y a mí me marca error. ¿Sí? Suma n0. Fíjate. Luego, una salida, escribir, primer valor. Vimos que el ciclo mientras pudiera ser que nunca se ejecute cuando, como lo primero que hace ese valor de la condición, si de entrada es falsa, pues no va a ejecutar nada. Y eso no necesariamente es un error. Primer valor, 0 para terminar. Como en este ejercicio, pues es válido porque es cuando el usuario decide no hacer ninguna suma. Que lo ejecutó, pero en ese momento decía, no voy a hacer nada. Bien, entonces aquí leemos la variable, que en este caso es num. Y ya estamos aquí, ¿verdad? Ahora establecemos el ciclo con condición al inicio. Primero pregunta y si es verdadero lo hace. Vuelve a preguntar, si es verdadero lo vuelve a hacer. Bueno, este ciclo lo tenemos aquí en las estructuras. Ya vimos casi todas. Aquí está el ciclo mientras. Aquí se ve claramente, primero hay una condición y luego ya una acción. Vamos a tomar este ciclo mientras. Y pues vamos a establecer aquí una condición. La condición dice que mientras el número sea diferente de 0. Nuestra variable no es número, es num. ¿Cómo ponemos aquí el diferente? Es menor mayor. Y solito pone eso, ¿eh? Así como la asignación que ponemos menor guión y pone la flechita bonita, pues así también aquí lo hace. Hacer. ¿Qué va a hacer? Le digo, vas a hacer todo esto, vas a sumar
el número que ya habíamos pedido antes del ciclo. Entonces, vamos a acumular en suma una asignación con un menor mayor. Tú lo pones así y solito lo cambia. Menor mayor. Suma más num. Y luego n es n más 1, es un contador. Después pregunta otra vez el número para volver a verificar si es diferente de 0, lo suma y es donde empieza a dar vueltas el ciclo. Entonces vamos aquí a escribir valor. Le estamos ayudando al usuario a que identifique en qué valor va, por si le ocupa, como dicen. Valor, aquí sería n más 1. La n va desfasada una con respecto al valor que se le está preguntando al usuario. Y luego aquí sería otra vez 0. 0 para terminar. Y así quedaría. Ahora, pues pedimos el valor, el número. Leer num. Luego, por aquello de que falta, ¿qué dice? Falta. Es que aquí me faltó el 0, ¿no? O lo borré, no sé. Aquí sabemos que si el usuario desde el principio pone un 0, esta condición va a ser falsa y se va a salir. Y por lo tanto, pues la n va a quedar en 0, igual que la suma. Y al dividir me marcaría un error, división entre 0. Y por eso, cuando salimos del ciclo, tenemos una condición. No es un ciclo, es una condición. Entonces ya pondríamos aquí la selectiva. Y la pregunta es si n es igual a 0. Aquí se pregunta con un solo igual. Si n es igual a 0. En realidad, aunque así así viene en el manual y en la ayuda, sí trabajan los operadores como en Java también, aunque a veces no exactamente igual, ¿eh? Bueno, entonces, si n es igual a 0, ¿qué hacemos? Pues el promedio es igual a 0, o le asignamos un 0. Y si no, si n no es 0 es porque al menos hubo un número. Entonces, calculamos el promedio, que sería la suma entre la n. Y ahora que ya tenemos la suma y el promedio, pues vamos a darle salida, ¿no? Y ahí hasta le dijimos cuántos valores sumó, ¿verdad? Ni me había preguntado eso, pero se lo dijimos. Entonces, vamos a darle salida a la suma y al promedio. ¿Así? No lo he grabado, entonces lo voy a hacer ahorita. Se va a llamar FD 2024 1107. Bueno, ya tenemos ahí y para poder probarlo, y por acá está nuestro ejemplo. Ahí está nuestro ejemplo. Estos son los números que quiero sumar. Vamos a checar primero. Si le damos un 0, no debe hacer nada porque no entra el ciclo. Y ya. Aquí con el 0, le dimos un 0. Aquí 0 es diferente de 0. No, eso es falso. Se sale, ni siquiera entró al ciclo más bien. Se va, se lo brinca y por eso aquí pregunta si la n es igual a 0. Ahí sí es verdadero y entonces por eso el promedio vale 0. Bueno, vamos a poner ahora sí los números de aquí del ejemplo. Primero un 8. Aquí pregunta, ¿8 es diferente de 0? Sí. Entonces suma al 0, le suma el 8 y queda en 8 la suma. Va haciendo esto que se ve aquí. El valor 2 sería el 8, y luego el 7, el 12, el 3 y el 10. Y en ese momento el usuario dice, ya es todo lo que compré, ya es todo lo que voy a sumar. Entonces le pongo un 0, y ya me da la suma, que fueron 40. Ahí yo creo que me equivoqué en algún número, ¿no? Aquí dice que la suma son 40 y dice que son 48. A ver, puse dos veces el 8, ¿verdad? Por estar hablando. Bueno, puse dos veces el 8, pero pues no importa porque ahora dividió entre 6, ¿no? 48 entre 6 me da el 8. O sea, por coincidencia, repetí el número que fue el promedio anterior. Por coincidencia, ¿no? Muy bien.
Ya está esto. Entonces ahora pues vamos a codificarlo. Vamos a codificarlo. Ahora lo paso para acá y me voy a NetBeans y aquí es donde vamos a codificar este algoritmo. Creamos un proyecto y se va a llamar FD 2024 1107 suma mientras. Ahí está, suma mientras. Bueno, vamos a empezar declarando las variables. Aquí sería de tipo doble. El número, así le voy a poner número. Luego la suma y también el promedio. ¿Sí? Luego, vamos a declarar el entero, que es la n. Y vamos a pedir, inicializamos los acumuladores y contadores. Suma empieza en 0. Y la n también. Luego vamos a declarar el escáner, ¿no? Lo voy a declarar por acá arriba. El escáner. Teclado. Muy bien, ahí está el escáner. Y ahora, pues continuamos pidiendo el primer valor. Ese es antes de que entre al ciclo, ¿verdad? Entonces aquí le damos una salida. Le voy a poner un print, primer valor. 0 para terminar. ¿Está? Bueno, vamos a pedir ese valor. Número es igual a teclado, es un valor de tipo doble, ¿no? Next doble. Hasta ahí, pues todo va normal, no hemos usado el ciclo. Ahora vamos a establecer el ciclo. ¿Cómo se codifica el ciclo mientras en Java? Lo voy a poner por acá. Porque es lo que sigue, ¿verdad? Sigue el ciclo mientras. Entonces lo voy a escribir por aquí. Le voy a decir, sintaxis de la en Java, bueno, de Java, de la estructura repetitiva con condición al inicio. Bueno, esa estructura se llama while. Mientras la traducción, ¿verdad? Mientras, y entre paréntesis se pone la expresión lógica o condición. Condición. ¿Sí? No se pone punto y coma. Se abre una llave, un bloque, y aquí se ponen las instrucciones a repetir. O acciones, ¿verdad? Instrucción, a repetir. Ok, bueno, es muy cortita la estructura, nada más es la palabra while, la condición va al principio y entonces aquí pondríamos lo que se va a repetir. Bueno, nada más aclarando que si es una sola instrucción, se pueden omitir las llaves. Como en el for, como en el if. En el switch no, el switch siempre las debe llevar. Y le puse en mayúsculas se pueden porque no es obligatorio. Pero yo normalmente sí se las quito. Cuando es una sola instrucción, queda como más compacto. A mí me parece. Y por alguna razón permiten quitarlas, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar esta estructura en nuestro código. Aquí le diríamos, vamos a retomar el algoritmo. Dice mientras, ¿y cómo ponemos el mientras? Bueno, le decimos mientras while, entre paréntesis la condición dice mientras el número sea diferente de 0. Entonces aquí lo hacemos como lo habíamos hecho en Flowgorin, el diferente se establece con ese operador, admiración igual, es diferente de 0 y no se pone coma, digo punto y coma. Yo abro la llave abajo, algunos la abren en un lado,
Y aquí se ponen las acciones que se van a repetir. En este caso son 4, por eso sí necesitamos las llaves. Entonces le diríamos, la suma es igual a la suma más el número. Y luego la n es igual a la n más 1. Después pedimos el valor, diríamos una salida, system out. Y aquí diríamos valor. Y le vamos a concatenar la secuencia que lleva la n, ¿verdad? N más 1. Más, le concatenamos otra cadena que diga 0 para terminar. La cerramos, 2 puntos, quedó así. Y entonces ya pedimos el valor, el número. Mande. No, aquí, ahí no lo sumaría. Pregunto. ¿Por qué? Porque, ok, mira, sí, de hecho sí es como tú dices. Aquí, ¿cómo funcionan estos más aquí en esta? Acuérdense que hay prioridades, ¿verdad? De los operadores. Entonces, pero aquí todos son más, todos son sumas. ¿Cuál es el que se ejecuta primero? Pues de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces se ejecuta primero este. Y este no ejecuta una suma numérica porque esta es una cadena. Y cuando un más tiene una cadena, el otro lo convierte a cadena y se la pega. Entonces aquí me va a pegar el valor de n y el resultado va a ser una nueva cadena que se va a sumar con el 1 y me va a pegar el 1. No me lo va a sumar, lo va a pegar. Entonces es cierto lo que tú dices. Aquí necesitamos cambiar la prioridad para que la n más 1 primero se haga como suma numérica. No queremos que concatene la n con el 1. Queremos que lo sume. Entonces esto tendría que ser así y así. Para que primero, ahí ya estamos cambiando la prioridad. Primero van los paréntesis. Va a ser primero la suma de n más 1 y luego ya se lo va a pegar a valor. Ok, entonces, pero aquí nos falta pedir el dato, ¿no? Aquí sería número es igual a teclado.next doble. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando salimos del ciclo? Aquí ya estamos fuera del ciclo. Si el while estuviera muy largo, que tuviera muchas instrucciones, entonces convendría tal vez ponerle aquí que esto es el cierre del while para que no se nos pierda. Ahorita, bueno, se ve claramente que es el cierre del while. ¿Qué es después del cierre? Pues ya la condición. Vamos a preguntar si la n es igual a 0, así se pregunta. Como es una sola instrucción, no voy a poner llaves. El promedio es igual a 0. En caso contrario, el promedio, ¿cómo es? La suma entre la n. Y ya estamos en condiciones de mostrar tanto la suma como el promedio, pero ya sin que cause problemas la división entre 0. Entonces diríamos una salida de la suma y otra salida para el promedio. Suma y promedio pues son dos valores estadísticos que se utilizan bastante, ¿verdad? En muchas situaciones. Ok, entonces ya tenemos aquí el algoritmo codificado, podemos probarlo, tenemos nuestros datos por aquí, o con los datos que ustedes quieran probar. Voy a hacerlo con esto, ¿sí? Ah, caray, pero como que no se ve, ¿verdad? Entonces voy a poner esto un poco más para acá, para que se aprecie, ¿no? Ahí están los números. Bueno, lo voy a ejecutar con 0 y no me debe darme 0, ¿verdad? Porque con este 0 no entró al ciclo. Si yo aquí le doy un 0 antes de que entró al ciclo al número, esta condición es falsa y se va a salir. No va a entrar al ciclo, ni una sola vez lo va a ejecutar. Bueno, vamos ahora a ponerle los números esos. Los voy a poner al revés el 10
luego el 3. Ya estamos dentro del ciclo. El primer número no estábamos dentro del ciclo, a partir del segundo sí. Entonces 10, 3, el 12, el 7, el 8 y digo ya, se acabaron mis números, entonces le pongo un 0. Ya me da la suma y el promedio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, les decía yo que una suma es un proceso que se utiliza mucho para muchas cosas y entonces Java nos proporciona, fíjense, si analizamos un poquito las instrucciones, las asignaciones de un acumulador y un contador, vemos que para que surta el efecto de acumular o de contar, necesita que las variables aparezcan en el lado izquierdo y en el lado derecho. Aparecen los dos lados. ¿Por qué razón? Pues aparece el lado derecho porque esa es la que trae el valor actual. Le vamos a sumar el número, perdón, y el resultado lo tenemos que guardar en la misma variable para que siga acumulando. Entonces, por eso aparece de los dos lados, ¿verdad? Y también la n en el contador también. La n trae un valor, le sumamos 1 y queremos que ese resultado se registre en la n para que en la siguiente vuelta tome el valor nuevo. Bueno, entonces, precisamente por eso Java nos proporciona una forma de abreviar un poquito este tipo de expresiones. Cuando nos evita que escribamos dos veces el nombre de la variable. Porque bueno, ahorita pueden decir ustedes, pero qué tanta flojera puede ser escribir dos veces suma o escribir dos veces la n. Bueno, pero ya en muchas situaciones, ya en programas más grandes, las variables pueden tener nombres muy grandes. Y entonces sí, como que sí agradecemos que podamos evitar escribirla dos veces, la misma variable. Entonces se puede abreviar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos suma igual a suma más número, lo podemos sustituir por esto otro. Suma más igual número. Más igual es un operador. Juntito los dos es un solo operador. No los puedo poner por separado. El más y luego espacio y luego el igual. Tiene que ser así más igual. ¿Qué me evité aquí? Escribir dos veces suma. Dice, pues qué poquito, bueno, pero les digo, en cuanto a la variable sea más grande, como que sí decimos, qué padre que nomás la voy a escribir una vez. Eso aplica no solo para la suma, también para la resta. Si yo tengo, a lo mejor una variable que se llame total, no sé, y a la variable total, por alguna razón que no sé ahorita, le voy a quitar un precio, por decir. Ahí va a acumular, está acumulando de manera negativa, está restando, está acumulando valores, no valores negativos, sino que se los está quitando en lugar de estárselos agregando. Entonces, esto nosotros lo podemos abreviar de esta manera. Total menos igual precio. ¿Sí? Nos ahorramos una vez escribir dos veces la misma variable. Si, también aplica en las multiplicaciones. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, un producto es igual al producto multiplicado por una variable X, por decir. Vean como aquí el producto no está acumulando una suma, está acumulando una multiplicación. Por eso le puse producto. Esto se puede abreviar de esta manera. Le podemos poner prod por igual X. Y también aplica para la división. Si le decimos, resto, por ejemplo, es igual al resto dividido entre y, estoy inventando las expresiones, no sé. Aquí, ¿cómo lo podríamos simplificar? Resto entre igual y. Así es que, bueno, a partir de, ahorita lo voy a cambiar en el algoritmo y a partir de aquí, cada vez que yo necesite incrementar un acumulador o un contador, lo voy a hacer de esta manera. Fíjense, también aplica para los contadores lo mismo. Es que en realidad el contador y el acumulador es la misma idea, pero el concepto es un poquito diferente. El acumulador acumula variables y el contador constantes. Nada más como concepto, como sintaxis, pues es lo mismo. Entonces, si yo tengo, como en este caso, n es igual a n más 1, ¿cómo lo puedo simplificar?
N es igual a N más 1. Como lo tenemos en el, sería N más igual 1. Pero en el caso particular de cuando es 1, tenemos otra forma todavía más compacta, ¿verdad? ¿Cuál? N más más. O sea, N es igual a N más 1, lo puedo poner de esta manera, como lo tengo. En el algoritmo siempre lo tengo que poner así. Pero en el código lo puedo cambiar por esto o más fácilmente por esto. Pero recuerden que solo aplica cuando es 1. Si yo le voy a agregar 2, entonces ya no aplica. Ya, bueno, si yo tengo así, por ejemplo, no sé, K es igual a K más 2, por decir que tengo eso. Entonces yo puedo simplificarlo de esta manera. K más igual 2. Pero ya no le puedo poner aquí K más, porque ya hay, ese nada más aplica cuando es de 1 en 1. Y como en muchas situaciones incrementamos de 1 en 1, pues esto lo aplicamos bastante. Así es que con estas observaciones, yo voy a cambiar mi código. Aquí, en lugar de suma es igual a suma más número, ¿qué voy a poner? Suma más igual número. Si lo dejo así, pues lo va a sumar 2 veces. Lo voy a comentar para indicar que es lo mismo. Y en lugar de n igual a n más 1, ¿qué voy a poner? N más, que es lo mismo que n es igual a n más 1, y es lo mismo también que n más igual 1. Muy bien, entonces, esto debe trabajar idéntico, no debe haber ningún cambio. Vamos a checar si es cierto. Voy a poner ahora el 8, 7, 12, 3, el 10 y luego ya un 0. Y ahí está la suma y el promedio, ¿no? Trabaja exactamente igual. Muy bien, entonces, yo sí de aquí en adelante, el acumulador lo voy a manejar de esta manera y el contador pues también. Muy bien, entonces, ya tenemos nuestro primer ejercicio utilizando una estructura repetitiva mientras con condición al inicio. Entonces vamos a empezar otro ejercicio. No sé si tengan dudas de esto. Vamos a empezar otro ejercicio. Y lo tenemos por aquí. Viene siendo este, ¿sí? Este parece uno de los ejercicios que hubiéramos hecho al principio. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer algunos ejercicios y decíamos, ¿y qué pasa si el usuario pone esto? Y yo decía, bueno, ahí tendríamos que validar que ciertos valores no se aceptaran, pero ahorita no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicimos en ese tiempo? Porque no habíamos llegado a estructuras selectivas, repetitivas. Pero pues ya estamos en ese punto y ahora sí, aunque no vamos a validar totalmente todo porque nos tardaríamos mucho en los ejercicios, pero sí lo más obvio sí podríamos ya empezar a validarlo. Por ejemplo, aquí me dice que validando que el divisor no sea 0. ¿Qué es el divisor? Vamos a recordar. A ver, voy a poner aquí vamos a repasar lo que vimos en primaria, ¿sí? Ahí está. Esto lo aprendimos en primaria. ¿Qué va dentro de la casita? ¿Qué va? Como nos decía un profe de matemáticas, pregúntele a su hermanito, él sí sabe. Dividendo. Y luego, divisor. Y luego, ¿cómo se llama lo de arriba? Cociente. ¿Y cómo se llama lo de abajo? Residuo. ¿Qué es lo que me están preguntando en el... ¿Pero qué valor? De esos 4, ¿qué valor? El de fuera me están preguntando. O sea, ¿qué es lo que yo le debo responder al usuario? Más, pues eso lo definimos en los datos de entrada y salida, ¿no? Aquí entrada y salida. ¿Cuál va a ser nuestra entrada? Pues nada más el divisor. Los dos, ¿verdad? Necesitamos el dividendo y el divisor. Dividendo y el divisor. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta, nuestra salida? El cociente, ¿verdad? Porque aquí, miren, así como lo estamos viendo aquí, es como trabajar a la división entera, ¿no? En la división entera, aquí hay un cociente entero y luego hay un residuo. Pero en realidad nosotros, la calculadora no hace eso, ¿va? ¿Qué hace la calculadora? O sea, le agrega un 0 y
Nos da decimales, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí, digamos que el residuo no lo vamos a considerar porque en teoría no habría residuo, porque la división sigue y sigue y sigue. Muy bien. Ahora, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué tipo de datos serían dividendo y divisor? ¿Y cociente? También, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar un algoritmo nuevo. Nuevo y... Mande. Sí. Puede ser, puede ser. Vamos a poner dividendo, divisor y cociente. Es lo que necesitamos, de tipo real. Bueno, vamos a pedir, se va a llamar FD 2024, ¿qué es? 1107, se llama división entre cero, división entre cero. Muy bien, ahí está la división entre cero. Vamos a pedir el dividendo, una salida, dividendo. Y luego, bueno, ese es el letrero. Ahora vamos a pedir el dato. Una entrada, que sería el dividendo. Y ahora vamos a pedir el divisor. Divisor. Y lo pedimos, ¿no? Ok, entonces, bueno, si ahorita nos desentendemos de lo que dice ahí, que lo validemos, ¿qué operación haríamos? Diríamos, bueno, una asignación. El cociente va a ser el dividendo entre el divisor. Sabemos que el operador de división en el lenguaje pues es la diagonal. Bueno, ahí está. Y ahora vamos a darle salida. Vamos a darle salida de esta manera. Lo voy a poner, caray, que puse ahí, no sé. Una salida. Va a decir aquí, dividendo. Jóvenes, ¿se oye mucha plática? Dividendo. Y le vamos a concatenar, bueno, yo le voy a concatenar la diagonal y luego el divisor. Después le voy a concatenar un símbolo de igual y después el cociente. Es como nuestros primeros algoritmos, ¿no? Estoy concatenando para que diga, por ejemplo, 20 entre 5, que diga 20, diagonal, 5 igual a 4. Es lo que quiero que diga. A ver si es cierto. A ver, ahí le decimos 20 entre 4. Y me dice que 20 entre 4 pues es igual a 5, lo cual pues es cierto, ¿no? Y ya, o le podemos dar, no sé, otros números, ahí los que se me ocurran, y ya me da el valor de la división. El problema, según el enunciado, pues es cuando, ¿qué? Cuando el cero está abajo. Lanza un error. ¿Qué pasa si el cero está arriba? ¿Hay problema? No, es como si traigo 0 pesos y lo voy a dividir entre 35 alumnos. ¿Cuánto les toca? Pues de 0, ¿eh? Pero si traigo 35 pesos y lo voy a dividir entre 0 alumnos, ¿cuánto les toca? En teoría es infinito, ¿verdad? Pero en la práctica pues no se puede. Aquí el dividendo sí puede ser 0, toca de a 0, pero el divisor no, y es en donde tenemos que validar, por eso me pide el enunciado que lo valide. Ahora sí le vamos a hacer caso al enunciado. Muy bien, vamos a intentar validar el divisor aquí. Cuando me lo pida, lo que necesitamos es evitar la división. Es el objetivo de la validación, que evite la división entre 0 para que no lance un error. Entonces aquí voy a poner una condición. Un if, ¿sí, va? Y voy a preguntar si divisor es igual, aquí se pregunta con doble igual, como en Java, es igual a 0. Entonces, si es cierto, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué hago? Ya detecté el 0, ¿ahora qué hago con eso? Nada más le aviso.
¿Qué le digo? Le aviso, aguas, va a marcar error. Lo preguntamos, lo volvemos a preguntar, ¿no? Entonces le decimos aquí, lo copio y lo pego acá. Y ya, pido el divisor y me da entrada, ok, vamos a ver cómo funciona esto. Si un 8 y luego me da un 0, me lo vuelve a pedir, ya lo validó, pero le da un 5 y bueno, ya está bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le da otro 0? 8, y luego un 0, y luego un 0. Y vamos a meter el mientras para que lo cambie. Hasta que lo cambie. Bueno, yo podría seguir, a lo mejor decir, bueno, es que no quiero aplicar ciclo. Si me das un 0, ¿sabes qué voy a hacer? Otra vez te voy a preguntar. O sea, voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar acá. Así, ¿verdad? Sí, le puedo ir cambiando el letrero. No seas malito, ponle que no sea 0. A ver quién se cansa primero, no sé. ¿Cuántas condiciones podría poner para que el usuario se aburriera pues no, el usuario, es más, el usuario a fuerza, ¿no? Decían, ahora porque yo quiero poner ceros. O sea, el usuario puede ser que nunca se vaya a aburrir. A lo mejor yo pongo 100 veces eso y pues ya estoy muy protegido, ¿ah? No creo que alguien llegue al 100. Bueno, alguien va a llegar al 100. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es una repetición de una pregunta, una condición. ¿Qué estamos repitiendo? Preguntando y pidiendo el divisor. Preguntando y pidiendo el divisor. Eso lo podemos establecer en un ciclo. Ahora, si vamos a hacer la división, por lo menos debemos preguntar una vez el divisor, ¿no? Bueno, también el dividendo. Pero ahorita el problema es el divisor. Por lo menos lo vamos a preguntar una vez. Muy bien, entonces, sí podemos usar un ciclo mientras, pero en este caso, como por lo menos vamos a preguntar una vez el divisor, nos conviene usar el otro ciclo que apenas vamos a empezar a ver ahorita. Ya vimos el para, el for, un rango de valores. El mientras, condición al inicio, puede ser que nunca entre el ciclo. Ahora vamos a ver un ciclo que por lo menos se ejecuta una vez, por lo menos. Y ese ciclo se llama hacer o repetir. Es este ciclo. ¿Sí? Recuerdan que el mientras primero pregunta y si es verdadero lo hace. Por lo tanto, si cuando pregunte de inicio es falso, pues no lo va a hacer. Bueno, pero el otro ciclo, que se llama repetir o hacer, primero hace el proceso y luego pregunta. Primero pregunta y luego hace. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso, ¿cuándo se puede aplicar? Bueno, hay situaciones en donde así pasa, como ahorita. Necesitamos preguntar por lo menos una vez el divisor. Y si es 0, entonces sí, lo metemos al ciclo para que siga preguntando. Aquí se pone el proceso y luego la expresión lógica. Nomás que aquí en los apuntes viene al revés, porque en algunos lenguajes lo maneja al revés. Aquí lo va a repetir mientras sea verdadero. Según aquí lo va a repetir hasta que sea verdadero. No, aquí nada más le cambiaríamos verdadero y falso para que se ajuste a cómo trabaja en PCIN, en Flowborin. Sí. Entonces vamos a aplicar este proceso. Me voy, en lugar de poner ahí 100 veces las condiciones, pues no, ¿verdad? Esto no aplicó, lo quito y pues ya va a quitar todo. Vamos a poner aquí, antes de que haga la división, porque queremos evitar la división entre 0, vamos a poner aquí un ciclo, el tercero, que es el hacer. Aquí se llama hacer. Y vean cómo el hacer primero entra haciendo algo y luego pregunta si es verdadero. Si es verdadero, lo vuelve a hacer. Y pregunta otra vez. Si es verdadero, lo vuelve a hacer. Pero por lo menos lo hace una vez. ¿Ok? Entonces, vamos a pedir el divisor, esto que está aquí. Lo voy a quitar de ahí y lo voy a pegar acá. Y entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Voy a pedir, el dividendo no hay problema, puede ser 0, positivo o negativo. Ese no tiene restricción. Pero el divisor lo voy a pedir y luego voy a preguntar si es 0. ¿Y si es 0, qué voy a hacer? Entonces, ¿cuál condición es la que debo poner ahí? Le voy a decir, te voy a pedir el divisor mientras que Sea igual a 0. Mientras sea 0. Entonces aquí va a ser mientras el divisor sea igual a 0. Ahora sí que se canse el usuario.
Porque aquí me va, divisor, me va a dar un 0. Y luego aquí, ¿es 0? Sí. Ah, te lo vuelvo a preguntar. ¿Es 0? Sí, te lo vuelvo a preguntar. Y ahí, ahora sí que se canse, a ver hasta dónde llega. Hasta que dé un valor diferente de 0, esto va a ser falso y se va a salir. Vamos a ver si es cierto. Vamos a checar. Dividendo. Ahora, debe trabajar, tal vez la mayoría de las veces, el 95% de las veces, el usuario sí me va a dar un valor correcto desde el principio. Pero pues tenemos que estar preparados para cuando el usuario me siga dando un 0. Ahora le voy a dar un 5 y luego un 2. Ahí no debe haber ningún problema y debe ser la división. Pero ahora le voy a dar un 7 y luego le voy a dar un 0. Ahí vemos cómo está trabajando el ciclo, miren. Más que no se aprecia porque es muy rápido, ¿no? Le doy aquí otro 0 y vuelve a preguntar. Pues ahí está dentro del ciclo. Porque el divisor es 0. Mientras sea 0, va a seguir dando vuelta y preguntando. ¿Hasta cuándo se va a salir? Cuando yo le diga, no, pues ya no es 0, es un 4. Y entonces aquí 4 va a preguntar, ¿4 es igual que 0? No, va a ser falso y se va a salir. Y entonces va a ser la división. ¿Sí? Entonces ahí estamos validando que el usuario por fuerza me tenga que dar un valor del divisor diferente de 0. Y ahí se va a quedar hasta que me dé un valor diferente de 0. No es una validación así muy práctica tal vez, pero sí nos aseguramos que la división no sea entre 0, ¿sí? Muy bien, entonces ya acabamos de ver el tercer tipo de ciclo. El tercer tipo de ciclo. ¿Cómo se manejaría esto en PCI? A ver, vamos a checarlo por así. Y me voy a ir a PCI. Y vamos a agregar uno nuevo. Sí. Sí. O sea, aquí, antes de preguntar si es 0, primero pide el divisor. Y hasta que lo pidió, preguntó. Ahora, pueden ser intercambiables el repetir y el mientras. Pero sí, creo que con ya pues con los ejercicios, con la experiencia, con la práctica, sí nos podemos dar cuenta cuál de los 3 ciclos es mejor utilizar en un escenario. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del siguiente ejercicio. Ya no les voy a decir, salvo que obviamente se va a aplicar un ciclo porque estamos en el tema de ciclos, pero ya no les voy a decir yo exactamente cuál ciclo vamos a usar, sino que vamos a descubrir cuál nos conviene. ¿Cuál de los 3 ciclos creen que es mejor? Que sea mejor, el mejor de los 3 ciclos. Pues depende de la situación. Yo creo que no hay ninguno que sea el mejor, sino cuál es el que más se adapta a una situación, y eso lo vamos a descubrir con la práctica. Ahora, yo puedo tener uno preferido. Digo, no, es que a mí me gusta mucho el mientras, y a toda costa quiero usar un mientras. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero yo, personalmente, a mí el más fácil que se me hace es el for. Ese se me hace el más fácil. Entonces, siempre que veo yo que voy a aplicar un ciclo, veo si puedo usar un for. Si veo que no, porque no tengo valor inicial o valor final, entonces ya digo, bueno, me voy por un repetir o me voy por un mientras. Pero realmente, de los 2 ciclos condicionales del repetir y el mientras, creo yo que el que más se usa es el mientras. El repetir se acopla a ciertas situaciones, como luego vamos a ver. Pero todo depende del contexto, del escenario donde lo vamos a aplicar. Y hay como les digo, hay quienes dicen, no, a mí me gusta el for, y aunque sea más fácil aplicar un mientras, yo lo voy a forzar de alguna manera, voy a hacer algo para que aplique un for. Para mí, lo más práctico es detectar cuál es el mejor y aplicarlo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quedaría Vamos a hacerlo rápido. Sería, se va a llamar suma, división entre 0, ¿ah? División, caray. División entre 0. Y vamos a definir dividendo, divisor y el cociente como real. Y es todo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pedir el dividendo. Dividendo. Y vamos a leer dividendo. El divisor lo vamos a poner dentro de un ciclo.
Y aquí nos vamos, y ya con esto, ya abarcamos todo. Aquí está el ciclo, se llama repetir, aquí se llama repetir, acá se llama hacer, aquí se llama repetir. Entonces, y aquí se ve la diferencia, el mientras tiene la pregunta al principio, el repetir tiene la pregunta al final. Entonces, ponemos este ciclo repetir, y dice ahí, no sé cómo les salió a ustedes aquí, si repetir mientras o repetir hasta qué. Hasta qué va, es que es lo contrario. PSI en versiones anteriores usaba repetir hasta qué, y eso era totalmente lo contrario como lo manejan los lenguajes. El lenguaje lo maneja repetir mientras, y si lo ponemos hasta qué, la condición es totalmente lo contrario, es la negación. Entonces eso viene en la configuración, ¿eh? Acá en la configuración del PCI, nada más que en las máquinas de aquí, pues la configuración se pierde cada vez que la apagan. Aquí en la configuración viene una que dice permitir la variación repetir mientras que, o preferir repetir mientras que, para que no salga hasta que, porque hasta que la condición es totalmente lo contrario. Bueno, entonces aquí sería, ¿qué vas a repetir? Pues pedir el divisor, escribir divisor, y luego lo pedimos, y la condición es, lo vas a pedir mientras que divisor es igual a 0. Si le pusiera hasta que, debería ser, repite hasta que divisor sea diferente de 0. Es que cambia, la condición cambia a la negación. ¿Ya vieron lógica matemática? ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que poner la negación, y es una confusión tremenda con respecto a cómo lo maneja el lenguaje. Por eso ya después le pusieron la opción de que lo pudieran manejar como lo hace Java, por ejemplo. Entonces aquí, pues ya cuando salimos, simplemente hacemos la división, ¿verdad? Aquí primero dice repetir. Primero lo haces y luego preguntas. O sea, aquí ya le diríamos, cociente es el dividendo entre el divisor. Y luego acá ya le damos la salida. Y diríamos escribir dividendo, coma, entre, coma, divisor, coma, un igual, coma, cociente. Y ya está. A ver, yo no lo he guardado. Sería FD 2024 1107. Y ya, ¿verdad? Entonces aquí le decimos dividendo 6 entre 0. Tiene que estarme preguntando hasta que yo le dé un valor diferente de 0. Claro que si yo de entrada le doy un valor diferente de 0, pues ya no me va a volver a preguntar. ¿Sí? Muy bien. Ya pues mañana lo hacemos en Java. Y con eso ya completaríamos los 3 ciclos, y ahora sí empezar a hacer ejercicios en donde tenemos que descubrir cuál ciclo nos conviene. Y luego aquí vamos a analizar cuál ciclo nos conviene. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces le seguimos.